Puedes oírlo, ¿verdad? El grito silencioso de un dios siendo devorado por su propio hijo. Las crónicas llaman a este evento la titanomaquia, la guerra que coronó a Zeus como rey. Te dicen que fue una guerra de sucesión, un simple cambio de guardia. Pero ¿y si no fue una sucesión? ¿Y si fue una purga? Un esfuerzo sistemático para arrancar páginas del registro divino, para silenciar las voces que gritaban sobre un mundo anterior a su estruendoso reinado. La historia que cuentan es la de Zeus, el libertador, quien liberó a sus hermanos del vientre de su padre, Crono. Pero fue una liberación, o el primer acto de un golpe de estado cósmico. Zeus no solo quería el trono, quería borrar el recuerdo mismo de los poderes que le precedieron, para asegurarse de que su orden, el orden olímpico, fuera visto como el único que alguna vez importó. Hoy desenterramos a los fantasmas, damos voz a los 5 grandes poderes que el propio Zeus intentó borrar de la historia. Nuestro primer fantasma es el más obvio, pero también el más incomprendido. Su propio padre, Crono. Te han contado que era un monstruo que devoraba a sus hijos por paranoia. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor del Universo temería a su propia descendencia? Para entender esto, debes sentir el pavor helado que el propio Crono sintió. Una vez había empuñado una hoz de adamantina y arrancado el dominio de los cielos a su propio padre, Urano. Sabía, con la escalofriante certeza de una profecía cumplida, que el poder nacido de la violencia engendraría un final violento. No solo se estaba tragando a sus hijos, estaba intentando tragarse al destino mismo. Cuando Zeus se alzó contra él, no fue meramente un parricidio, fue la destrucción deliberada de un principio entero, el principio del poder cíclico. Crono representaba el giro sombrío e inexorable de las eras, donde los hijos derrocan a los padres en un patrón sangriento y repetitivo. Al derrotarlo y encarcelar a los titanes en el foso oscuro del Tártaro, Zeus no estaba solo castigando a un rival. Estaba declarando que el ciclo había terminado, que su reinado sería eterno. No borró a Crono como padre, sino como un recordatorio viviente de que incluso el rey de los dioses podía ser reemplazado. Pero deponer al viejo rey no era suficiente. Para asegurar su trono, Zeus sabía que tenía que controlar la esencia misma del pensamiento y la estrategia. Y eso nos lleva a nuestro segundo fantasma, Metis, la titánide de la inteligencia astuta y la primera esposa de Zeus. Ella era la sabiduría encarnada. Su mente veía los hilos del destino antes de que fueran tejidos, y fue su plan, su brillante consejo, lo que permitió a Zeus derrotar a Crono. Era su mayor activo y, por lo tanto, su mayor amenaza. Imagina que eres Zeus. Te sientas en un trono ganado con estrategia y a tu lado está la mente misma que la concibió. Gea, la tierra primordial, susurra una profecía. El hijo nacido de ti, y Metis, será más grande que tú. Él será quien finalmente te deponga. El mismo pavor que atormentaba a su padre ahora se enroscaba en su propio corazón. Miró a Metis, la diosa que amaba, y no vio a su esposa, vio su propia perdición. Así que hizo lo que su padre había hecho, pero con un giro aterrador. No devoró a su hijo. Engañó a Metis para que se convirtiera en una mosca, y se la tragó entera. La absorbió, hizo suya la astucia de ella. En un único y horrible acto, borró a su rival más brillante y robó su poder, dando a luz a su hija, Atenea, de su propia cabeza. No solo silenció a Metis, reescribió la historia para que la sabiduría misma naciera de él, y solo de él. Con la vieja guardia encarcelada y la sabiduría misma consumida, Zeus dirigió su mirada hacia abajo, hacia los mortales que ahora gobernaba. Y allí vio un fuego que no reconoció. Esto nos lleva a la tercera figura de nuestra lista, un nombre que conoces, pero cuyo verdadero crimen ha sido olvidado: Prometeo.
La historia que te cuentan es que fue castigado por dar fuego a la humanidad. ¿Pero de verdad crees que el rey de los dioses temía a una simple llama? No, temía lo que representaba. Prometeo no era solo un portador del fuego, era un arquitecto del desafío. Al dar fuego a la humanidad les dio tecnología, les dio arte, les dio los medios para forjar su propio destino, para construir ciudades que pudieran rascar el cielo y para fabricar armas que pudieran desafiar a los dioses. El fuego era una chispa de divinidad, era la semilla de la rebelión. Zeus vio en la luz parpadeante de las primeras forjas de la humanidad la misma ambición que lo había llevado a derrocar a Crono. Su castigo a Prometeo, encadenarlo a una roca para que un águila devorara su hígado por toda la eternidad, no fue solo crueldad, fue un mensaje grabado a fuego en la carne de un dios para que toda la creación lo viera. Aspira y sufrirás. Intentó borrar no al hombre, sino la idea misma de que los mortales podían ser dueños de su propio destino. Zeus había conquistado el pasado, la mente y el futuro de los mortales, pero había poderes más antiguos, magias más profundas tejidas en la propia estructura del cosmos que no podía controlar. Este es el dominio de nuestro cuarto poder silenciado, la diosa ctónica Hécate. Puede que la conozcas como una anciana hechicera, una acechadora de encrucijadas, pero esta es la forma disminuida que Zeus le permitió tener. Antes de los Olímpicos, Hécate era una titánide de inmenso poder, una diosa que tenía dominio sobre la tierra, el mar y el cielo. Era la magia en sí misma, pura, indómita y que no se sometía a nadie. Zeus no podía derrotarla, pues ¿cómo puedes derrotar a un concepto? No podía encarcelarla, pues ¿cómo encadenas las encrucijadas del destino? Así que hizo algo mucho más insidioso. La marginó. Él y su corte olímpica defendieron un nuevo tipo de poder, ordenado, civilizado, patriarcal, basado en juramentos sobre el río Estigia y leyes decretadas desde un trono de oro. La magia salvaje, intuitiva y terrenal de Hécate fue redefinida como oscura, peligrosa y periférica. Fue empujada a los márgenes, su culto relegado a las sombras y a la oscuridad de la noche. Zeus no podía borrarla, así que la guetizó, convirtiendo un poder universal en una deidad de nicho para brujas, asegurándose de que la gran magia primordial del mundo fuera siempre temida, en lugar de venerada. Quedaba un último desafío, un último grito primordial contra su nuevo orden mundial. Gea, la madre tierra, enfurecida por el encarcelamiento de sus hijos titanes, dio a luz a un último horror, nuestro quinto y último fantasma. Tifón no era un dios en el sentido olímpico, era una fuerza de la naturaleza, una refutación cósmica de todo lo que Zeus representaba. 100 cabezas de dragón, hablando con 1000 voces terribles, ojos de fuego y un cuerpo tan vasto que su cabeza rozaba las estrellas. Tifón no era un aspirante al trono, era el apocalipsis, era la ira del viejo mundo hecha carne. Los otros dioses huyeron aterrorizados, solo Zeus se mantuvo firme. Su batalla no fue una guerra, fue un cataclismo que dejó cicatrices en el mundo. Zeus lanzó 100 rayos quemando la tierra, haciendo hervir los mares. Finalmente derribó al monstruo y en su acto definitivo de eliminación no lo envió al Tártaro. Lo sepultó, arrojó todo el peso del monte Etna sobre él, aplastándolo contra la tierra de la que provino. Aún hoy, los sicilianos dicen que las erupciones del volcán son la furia rabiosa y sofocada de Tifón, que todavía intenta salir a zarpazos. Zeus no solo derrotó a su mayor enemigo, lo borró físicamente del paisaje, convirtiendo al avatar del caos primordial en un accidente geográfico, una mera atracción turística cuya verdadera identidad ha sido olvidada. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Esto nunca se trató de una serie de rivalidades inconexas.
Fue una campaña. Al derrotar a Crono, Zeus borró el ciclo del destino. Al consumir a Metis, borró el pensamiento independiente. Al castigar a Prometeo, borró la ambición mortal. Al marginar a Hécate, borró la magia antigua. Y al sepultar a Tifón, borró el caos primordial mismo. Zeus no se limitó a ganar una guerra. Reescribió las reglas de la realidad. Creó un nuevo cosmos, uno fundado en la ley, el orden y su propia e incuestionable autoridad. La historia de los dioses que intentó borrar es la advertencia definitiva. Es la historia de toda revolución, de todo nuevo imperio. Nos recuerda que la historia es un relato contado por el vencedor, una narrativa construida sobre cimientos silenciosos y tumbas olvidadas. Y nos obliga a preguntar, ¿qué otras verdades, qué otros dioses yacen aún sepultados bajo las montañas de nuestra propia historia, esperando a que su historia sea contada?